Hola Juanis, ¿cómo estás? Bueno, mi equipo y yo escogimos la Guerra de los 30 años pues para exponer mediante este video. Nuestro grupo está conformado por Camila Valencia, Isabela Gutiérrez y por mí, Juanita Lozano. La Guerra de los 30 años fue una guerra que se dio entre 1618 y 1648. Fue una guerra librada en la Europa Central en la que participaron la mayoría de potencias de esta época. Esta guerra es uno de los acontecimientos religiosos más importantes de la Edad Moderna, por varias razones. Una de ellas fue porque se logró la libertad religiosa para varios estados europeos. La segunda fue porque Francia ganó el predominio sobre otros países de Europa Central. Y la tercera fue porque se logró el equilibrio religioso que se había roto tras la victoria de Carlos V. Bueno, las principales causas de esta guerra fueron de orden político, de orden religioso y de orden internacional. Creo que las de orden religioso fueron las más importantes, ya que una de ellas fue que el emperador Fernando II deseaba como que unificar todos los estados imponiendo el catolicismo. Este emperador era de Alemania. Asimismo, por las luchas religiosas en Bohemia. Hola, profe. Bueno, a continuación vamos a hablar de los 4 periodos que se dan durante esta guerra. Ok, el primer periodo se llama el periodo palatino. Ok, este periodo se dio en Bohemia y se divide en dos diferentes grupos. El primer grupo es el de los protestantes, que hacen parte de la Unión Evangélica, y el otro grupo es de los católicos y hacen parte de la Liga Católica. Ok, bueno, hubo un suceso que pasó, que los católicos atacaron una iglesia evangélica, cosa que les enfureció mucho a ellos, y los protestantes fueron hacia donde trabajaban los funcionarios reales, que eran católicos, y cogieron a las personas, a secretarios, y de hecho hasta en unos casos los lanzaron por las ventanas. Ok, bueno, este suceso se le conoce más como la desfenestración de Praga. Ok, Fernando V fue el responsable, fue el que está dirigiendo a Praga durante este tiempo, cosa que a Fernando II no le gustó para nada, y fue hacia Bohemia, y le dijo a von Tilly que hiciera un ejército, y lo preparó. A la hora de preparar esto, Federico II, cuando fueron a atacar, ya que Fernando V no había pues preparado sus ejércitos, no los había como dado la lección de esto, pues lastimosamente perdió la lucha, y von Tilly quedó a cargo tanto de Praga como de Bohemia, cosa que no fue muy agradable, y a Fernando V le tocó irse, le tocó fugarse de ahí porque pues había perdido. Entonces lo que hizo von Tilly y Fernando II es que le quitaron a Federico V todos sus derechos y todos sus dominios a lo palatino, y von Tilly quedó demasiado a gusto con el fin de esta lucha. Esta segunda periodo se llama el periodo de Danis. En este periodo surge que los alemanes se dan cuenta de que una misma persona queda en poder de 2 lugares diferentes, y eso les reduce el poder a los alemanes, ya que ellos son protestantes y la persona encargada de estos 2 lugares es católica, cosa que a ellos no les convenía, y obviamente se alarmaron pues por todo esto que a ellos no les iba a desfavorecer. Entonces ellos decidieron llamar a Cristian IV, que era una persona en ese entonces como muy importante, y que los hacía llegar a un mejor nivel. Esta protesta que iban a hacer
se iba a dar en Cundinamarca, y obviamente pues los católicos y Cundinamarca hablaron e hicieron un trato. El trato se basaba en que Cundinamarca no prestaba ayuda a los protestantes alemanes si a Cundinamarca al final de esta protesta se le daba una garantización a la integridad de su territorio, y obviamente pues fue aceptada. Bueno, el tercer periodo fue el periodo sueco, que fue como que para que interviniera Suecia en la guerra de los 30 años, y para esto lo que hicieron fue que mediaron dos causas. Entonces, la rivalidad comercial entre Suecia y Alemania, la diplomacia de Richelieu, que era el ministro de Francia, que pues fue quien excitó a Suecia contra Alemania con el fin de debilitar el poderío del emperador, antes de que Francia como que pudiera entrar en el conflicto. El rey de Suecia, Gustavo Adolfo, era un experto guerrero, y el armamento de sus tropas era como que el mejor de toda esa época. Y lo que él había hecho era que había ideado un cartucho para el fusil, y esto como que lo utilizó con una gran eficacia para la bayoneta. Bueno, entonces la campaña de Adolfo en el norte y en el centro de Alemania fue como que muy brillante, porque pues primero que todo derrotó al ejército de Tilly cerca de Leipzig, y lo hizo como que usando una nueva táctica a base de movimientos rápidos de la infantería. Y después derrotó al famoso Wallenstein en la memorable batalla de Lützen, donde el rey sueco, como que demostrando todo su coraje excepcional, se metió a la línea de fuego y pues luego apareció acribillado a balazos. Entonces los suecos después de la victoria como que no supieron conservar sus posiciones, porque les hacía falta a Gustavo Adolfo. Entonces de esto se aprovechó Wallenstein para alcanzar algunos de los triunfos, pero como se puso muy orgulloso por todo su prestigio militar, el emperador Fernando creyó que él como que aspiraba a la corona y lo mandó a asesinar. Entonces la guerra terminó con la paz de Praga de 1635 en condiciones ventajosas para el emperador y pues desastrosas para los suecos. Bueno, entonces el cuarto periodo fue el periodo francés. Entonces ya como que Francia creyó llegado el momento de intervenir para arruinar a la casa de Austria. Entonces el ministro de Luis XIII, el cardenal Richelieu, con gran visión, empujó como que a su país al conflicto, y ya como que seguros de que ellos iban a tener la victoria final. Entonces lo que hizo fue que firmó alianzas con Bernardo de Sajonia, con los Países Bajos y con algunos príncipes de Italia, y lanzó a sus ejércitos contra Alemania y contra España, que ellos también estaban unidos. Y pues al principio de la guerra el emperador Fernando II invadió a Francia, y él como que obtuvo algunas victorias, pero Richelieu puso al frente de sus ejércitos a Bernardo de Sajonia y al temerario general Chatillon. Y pues el primero venció a los alemanes de Alsacia, y el segundo derrotó a los españoles de Arras y les quitó la provincia francesa de Artois. Bueno, durante varios años ningún bando como que dominó muy marcadamente la guerra de los 30 años, y entonces ocurrió un cambio de gobierno en los países beligerantes. Entonces en Alemania ocupó el trono Fernando III, y en Francia subió al poder Luis XIV. Entonces ahí fue como cuando la guerra ya pudo terminar. Los generales franceses, que eran Taurena y Conde, después de como que sensacionales victorias, metieron a sus ejércitos hasta el corazón de Alemania y amenazaron con tomar Viena, que era la capital del imperio. Y pues ante tan grave peligro, el nuevo emperador, que era Fernando III, prefirió hacer la paz. Bueno, entonces después de que como que ya se acabó la guerra, pues surgió un tratado, que es el Tratado de Westfalia de 1648. Entonces esto fue como que el tratado más importante de todos los tiempos modernos, y sus consecuencias se dejan sentir aún en la época actual.
Entonces aquí voy a decir como las condiciones que tenía este tratado. Bueno, el emperador de Alemania reconoció que los príncipes de su país eran soberanos y cada uno de sus respectivos estados. Estableció una completa libertad religiosa en Alemania. Alemania devolvió a Francia las provincias de Alsacia y Lorena. El Tratado de los Pirineos, y pues como la guerra había sido también contra España, entonces fue necesario firmar con esta nación un tratado aparte, y esta fue la Paz de los Pirineos de 1658. Y según ella, España devolvía a Francia las provincias de Rosellón y Artois, situadas en la frontera de los Países Bajos. Y terminó así, pues así fue como ya terminó la Guerra de los 30 años. Y como resultado de 30 años de guerra surge la Paz de Westfalia. Se refiere a los dos tratados que se firmaron en 1648 al finalizar la guerra. Estos dos tratados son muy importantes porque le dieron fin a las sangrientas guerras religiosas y porque ampliaron al calvinismo. De hecho, desde eso se reconoce la existencia de tres confesiones religiosas diferentes: la católica, la luterana y la calvinista. Las condiciones del Tratado de Westfalia fueron tres. 1. El emperador de Alemania reconoció que todos los príncipes de su país eran soberanos en cada uno de sus estados. 2. Se estableció una completa libertad religiosa en cada uno de los estados de Alemania. Y 3. Alemania devolvió a Francia las provincias de Alsacia. Continuamos con los puntos de vista. Bueno, y desde mi punto de vista, pienso que esta guerra se dio en el momento indicado, ya que el único afán que tenía el emperador Fernando II era unificar todos los estados de Alemania para así poder imponer el catolicismo. Entonces pienso yo que desde el punto de vista religioso esto no era como lo indicado, ya que opino que cada estado hubiera podido ser libre desde el principio en escoger como su orientación religiosa, o que en cada estado se pudieran implementar varias creencias religiosas, así como se vio al final con la luterana, la calvinista y la católica. También me parece que de no haber existido tanto egoísmo, tanta envidia y tanta rivalidad, la guerra hubiera podido durar menos de 30 años, ya que me parece que fue un tiempo muy largo. Pero finalmente pudo cumplir con uno de sus principales objetivos, que era restablecer el equilibrio europeo, que se entiende como por el afán de los estados de Oriente y de Occidente para conservar el mismo poder. Pienso que sin esta guerra, Alemania y el emperador de Alemania hubieran seguido como creyendo que podían mandar al resto de las personas, y quién sabe las potencias europeas hasta qué momento lo hubieran aguantado y de qué forma hubieran explotado. Y ya, ese es mi punto de vista personal, y ahora la que sigue. Ok, bueno, en este momento pues voy a dar mi punto de vista. Pues por lo que yo pude entender y por lo que todo el proceso, realmente esto fue por solamente que esta guerra de 30 años fue porque habían dos grupos que realmente querían alzar como el dominio y querían apoderarse pues de todo lo que pudieran, pues haciendo que tanto los protestantes como los católicos pues quedaran arriba que el otro. Para mí creo que esta guerra duró más de lo que debería. Uno de los principales pues como objetivos de los protestantes era pues que Europa quedara pues alto a futuro, quedara como uno de los mejores países y al mando, cosa que se logró en cierto tiempo. Y pues uno de los pues cabos que esto quería que era que lo católico pues que se fuera. Y pues para mí creo que no era necesario, creo que cada quien tenía su manera de vivir y no se tenía que obligar a nadie a creer o a hacer lo que las otras personas dijeran. Entiendo que en ese momento pues obviamente había mucho más poder y mucho más se trataba de jerarquías y eso, pero creo que no se necesitaba tanto tiempo o tantas cosas para hacer notar el principal objetivo, tanto los católicos como los protestantes, alzar la voz y que su grupo quedara al mando. Y pues
Bueno, y en mi opinión, pues, a ver, pues primero que todo, yo creo que la guerra como que duró demasiado tiempo, o sea, como que más del tiempo que debía durar, o sea, como que fue, no era para tanto. Pero pues en cierta parte también como que sí se lograron cosas como la libertad religiosa, el equilibrio religioso que se había roto y como que algunas otras cosas que pues como que sí necesitaban como por decirlo así arreglarse, pero en mi opinión la guerra pues duró más tiempo del que debió haber durado.